Buenas noches, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, Haciendo caso a algunas dudas y circunstancias que visualizo directamente con ustedes para el desarrollo de la actividad número uno, correspondiente a dibujo técnico aplicado, pues decidí subirles un pequeño fragmento un poco más explicativo para poder como abordar algunos temas que no se alcanzaron a abordar o que no se emplearon lo suficiente en el encuentro anterior o en el encuentro pues que sostuvimos directamente en las sedes correspondientes. La situación es cuál? La situación es que para este ejercicio de unidad uno estábamos hablando acerca de las proyecciones isométricas. Recuerden que habían tres tipos de proyecciones relacionadas a proyecciones ortogonales. Una que era la isométrica, que todos los lados son iguales. La otra, la que era dimétrica, que son dos lados iguales y uno distinto. Y la trimétrica o triédrica, que es la que tiene directamente todos los lados de forma distinta. En este caso, y para facilitar nuestro proceso, vamos a hacer proyecciones axonométricas a través de proyecciones isométricas. Las proyecciones isométricas estaban dentro del ejemplo que yo les había mostrado en la presentación, en la cual todos los ángulos son iguales, es decir, cada ángulo que se presenta directamente en este proceso eh, tiene exactamente 120 grados. Esa es la proyección isométrica directamente como representación. Recuerden que una circunferencia está compuesta por 360 grados para formar la circunferencia completa y lo que se hace en dado caso que ustedes no tengan una hoja isométrica directamente, pues lo que tienen que hacer es que toman los trazos directamente, hacen como si estuvieran haciendo un plano cartesiano, hacen una recta de forma vertical, para no decir perpendicular directamente, y después de que hacen esa recta vertical, que la hacen alargada en la hoja donde ustedes estén trabajando, en el DIN A3 o DIN A4, o el formato que hayan escogido para poder realizar el trabajo, hacen la medición a través de las reglas o a través de un transportador, cualquiera de esos dos elementos, para poder hacer una medición de 120 grados cada espacio. Y esos espacios que tengan 120 grados, pues allí van a generar un punto, que ese punto va a ser directamente el punto de corte. Cuando generen esos puntos de corte, pues van a generar una línea recta o una línea directamente, un segmento de línea sobre esos tramos y esos ángulos. Esos tramos y esos ángulos le ayudan a encontrar la proyección isométrica directamente. Es decir, estas líneas que están presentadas, esta que está en el lado derecho, esta que está en el lado izquierdo y esta que está en la parte inferior, y también se puede subir o elevar una que esté en la parte superior, van a ser las líneas que le van a permitir poder desarrollar directamente las líneas o segmentos que van a que van a trazarse directamente en el plano o en el trabajo o en la hoja que ustedes estén realizando. Esa es una metodología. La otra es que ustedes pueden hacer también un plano cartesiano, es decir, un plano con un eje Y y un plano con un eje X, y utilizar la escuadra de 30 grados. Esa escuadra de 30 grados, si ustedes la ubican directamente y empiezan a trabajar desde el vértice, es decir, desde el punto inicial, pues básicamente es la que le va a permitir directamente hallar esa proyección isométrica de igual forma, trabajando el tema del manejo de las escuadras, lo que vimos en el encuentro acerca de una escuadra a 30 grados, una escuadra a 60, una escuadra a 45. En este caso utilizarían la escuadra de 30 grados. Bueno, conociendo que ya ustedes pues tengan esa base y que recuerden esa base de la proyección isométrica, que eso ya, como les acabo de explicar, les comenté en la anterior clase y se las estoy, digamos, argumentando para que ustedes puedan empezar a desarrollar directamente ese dibujo. Vamos a ir directamente a las vistas. Entonces, el ejercicio de forma directa que nos muestra el plano o la actividad es que está compuesta por tres puntos. Dos o los primeros dos tienen que ver con unas vistas que tienen unas dimensiones particulares y que aparte de esas vistas con esas dimensiones tienen una escala y un sistema utilizado.
¿Y qué es lo que busca directamente esa escala y ese sistema utilizar? Pues simplemente es que a través de esas pistas, que recuerden que son proyecciones axonométricas, recuerden que las proyecciones axonométricas es la imagen reflejada del cuerpo del objeto, son las imágenes, las caras que tiene digamos, ese objeto, ese cuerpo sólido. ¿Cuáles imágenes? Las imágenes que habíamos hablado de las vistas en vista lateral izquierda o derecha, en vista superior, en vista inferior o en vista frontal, que en este caso es el trabajo o el sistema que vamos a utilizar, que vamos a trabajar el sistema ASA, el cual pues es básicamente el sistema americano y la cual pues nosotros vamos a reflejar esas vistas. Recuerden que hay una vista inferior, una vista eh, anterior y una vista lateral derecha, pero generalmente vamos a trabajar con la vista eh, lateral izquierda, básicamente la de planta superior y la frontal, que es esta, la A, la B y la D. Esas son las que generalmente vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice directamente el ejercicio en los primeros dos puntos? En estos primeros dos puntos nos dice que a través de estas vistas, con estas caras, es como si nosotros tuviéramos un cubo o como si tuviéramos un elemento, nosotros vamos a proyectar solamente esas vistas. ¿Las vistas de qué? Del lado izquierdo, lateral izquierdo de ese objeto, del lado frontal de ese objeto que estemos trabajando y del lado superior de ese objeto. Entonces, esas van a ser las vistas que se van a disponer para poder hacer el trabajo. Eso se realiza tanto en el punto 1 como en el punto 2. Si ustedes visualizan directamente el trabajo, en el punto 1 y en el punto 2 hay que sacar o hay que hallar esas vistas de esas proyecciones isométricas. En el tercero es lo contrario, en el tercero es ya no le dan las vistas, sino que ya le dan el cuerpo o el objeto sólido. Y sobre ese cuerpo o objeto sólido, pues saque las proyecciones axonométricas o las vistas, que son las que ya hablamos, la lateral izquierda, la frontal y la superior, a través de la escala. En este ejemplo que yo les voy a mostrar, no lo voy a hacer directamente con escala, sino que lo voy a hacer simple, pero para que ustedes lo conozcan. La escala, recuerden que es manejada por dos temas. La ampliación, cuando el número, mejor dicho, recuerden que la escala tiene dos elementos. El primer elemento refiere al objeto que vamos a crear o que vamos a construir, o sea, el objeto no real, que en este caso es el papel donde vamos a desarrollar el plan. Y el segundo tiene que ver con el objeto real, es decir, con el tamaño del objeto que nos dicen que lo hagamos o que está creado y en la cual pues nosotros vamos a decidir si lo hacemos en el mismo tamaño o si lo reducimos o lo ampliamos. Cuando este número sea el primer número, el segundo número sea más grande que el primero, quiere decir que hay una reducción de esa vista, es decir, que la vista que nosotros vamos a proyectar es dos veces menos que la vista real. Esto es en reducción. Cuando esta vista sea 1 y esta sea 2, quiere decir que la vista a proyectar es dos veces menos la vista a proyectar. O dos veces, o mejor dicho, es la mitad o es dos veces más pequeña que la proyección real. Recuerden que eso yo les expliqué directamente en el encuentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente con la escala cuando es superior? Es decir, cuando la imagen que vamos a proyectar es más grande que la imagen real. ¿Eso qué quiere decir? Que es un proceso de ampliación. Y el proceso de ampliación se refiere a que dependiendo del número de veces que esté por encima la proyección a realizar respecto a la proyección real, ese va a ser el número de veces que se duplique, se triplique, se cuadriplique o se aumente la escala o la longitud directamente de esa medida. En este caso, para estos ejemplos, había una escala de que el dibujo o el cuerpo o el sólido sea tres veces mayor a- al objeto real. Es decir, que si hay una medida de, no sé, 50
o 5 centímetros, pues ya no va a ser 5 centímetros, sino que va a ser 3 veces 5 centímetros, es decir, 5 por 3 veces su valor, es decir, 15 centímetros. Para este caso que les voy a mostrar, no voy a hacerlo con escalas, lo voy a hacer simple para que ustedes, lo más importante que ustedes comprendan es la proyección, es la capacidad de ustedes poder visualizar y poder proyectar el objeto dependiendo de la figura y cómo se la estén mostrando. Obviamente ustedes van a tener que hacer un proceso de prueba y ensayo y error, que van a tener que mirar muy bien los puntos, que van a tener que corregir. Por eso, ¿qué es lo aconsejable? Que empiecen a trabajar con un lápiz de una mina gruesa, es decir, de un lápiz que genere un trazo mucho más delgado, de tal forma que si lo quieren borrar, no sea tan complejo. Por eso es que les recomiendo que utilicen un 2H, un 3H, hasta sí, un 2H, un 3H, les serviría directamente para poder empezar a hacer esas líneas y que no le queden tan fuertes, porque ya cuando terminen el sólido, cuando ya estén seguros directamente de lo que tienen que proyectar a través de la proyección isométrica, recuerden que la proyección isométrica es la figura, el cuerpo, el objeto, el elemento. Cuando ya estén muy seguros de ese proceso, ahí sí pueden utilizar un lápiz de una mina más suave, es decir, una mina 2B o una mina 3B o una mina 4B. Yo les recomiendo que no se pase más de una mina 3B para que no se vuelva como tan grueso el trazo directamente y así lo puedan moldear, lo puedan ilustrar mucho mejor, pero siempre utilizando esos diferentes lápices, tanto el lápiz de mina gruesa que genera un trazo más liviano, más suave, como el lápiz de mina delgada que genera un trazo mucho más grueso. Y generalmente los de grosor es cuando ya se tiene o cuando ya se va a especificar, se va a resaltar directamente el objeto, el cuerpo y el sólido. Y el de trazos suaves cuando se está haciendo el bosquejo o cuando en su defecto se van a hacer líneas segmentadas. Para eso es que se utilizan directamente los distintos lápices. Bueno, como estamos haciendo esa proyección de forma manual, es decir, con papel y lápiz y todos los elementos pues, que lo componen, vamos a ver un ejemplo directamente de ese proceso. Entonces, uno de los ejemplos que directamente vamos a visualizar es el ejemplo de esta figura que está generada directamente con unas vistas. Vamos a hacer solamente el ejemplo de las vistas. Entonces, hay una vista superior, como nosotros la vimos, una vista frontal y una vista lateral a través de la normativa ASA, que ya lo hablamos directamente cuál es, y que ustedes pueden visualizar directamente la presentación. Entonces, la vista superior se encarga de visualizar el ancho de la figura y la profundidad. Eso es lo que permite ver la vista superior, ancho y profundo, ancho y profundo. Mientras que lo que hace la vista frontal no, le permite ver lo alto que es la figura y lo profundo que es la figura, lo alto de la figura y lo profundo. Mientras que la vista lateral, que es una de las esquinas, uno de los costados, le permite ver el alto de la figura y lo ancho de la figura. Alto y ancho. ¿Eso qué quiere decir? Que cada figura siempre va a tener al menos alguno de los elementos sobre las mediciones semejantes. Si ustedes ven la vista superior con la vista frontal, ¿qué es lo que tiene semejante? La profundidad, porque en cada uno de ellos dos le da la profundidad. No le da la altura porque la altura sí es distinto en la vista frontal respecto a la vista superior, que no le genera la altura, solamente le genera el ancho. ¿Por qué? Porque está revisando el objeto desde arriba, no lo está viendo de frente, ni lo está viendo de un lado. Por eso es que no ve la altura, ve solamente el ancho y la profundidad. Ahora, ¿cuál es la semejanza directamente entre la vista frontal y la vista lateral? El alto, porque en ambos casos, como está revisando de frente o en un costado directamente el objeto, puede estar revisando, puede evidenciar directamente la altura del objeto. Y lo mismo pasa con la profundidad en este caso, o bueno, la semejanza directamente entre la vista lateral y la vista superior, que en ambos casos el ancho sí lo pueden visualizar cómo está de ancho directamente ese objeto y cómo está de ancho ese objeto tanto para el lateral
como para la vista superior. Entonces, si ustedes ven, hay una cantidad de elementos que son semejantes y que le ayudan a diseñar esa proyección. La idea es que ustedes estén comparando continuamente los segmentos de cada vista para poder verificar si una línea va o no va, si tiene una tendencia o no tiene una tendencia. Eso generalmente se produce a través de un ensayo y error y hay que estar revisando y hay que estar corrigiendo y hay que estar borrando, siempre va a ser así, pero se tiene que tener una base proyectada, o sea, no hay un manual directamente, no, es que usted tiene que tomar esta base o esta bisectriz y sobre aquí hacer, no, siempre hay que hacer una proyección de acuerdo a los puntos, a las líneas y a los trazos y generar una perspectiva, que sea mucho más sencillo poderlo entender. Obviamente hay unas bases que le indican directamente si sí o no, pero básicamente hay que explotar la perspectiva directamente de ese plano. Hay que poder tener una dimensión y una proyección a nivel cerebral, a nivel de visión de ese plano y de ese proceso y por lo tanto es muy importante que se manejen eh, ciertos criterios, ciertos aspectos y teniendo en cuenta que en varias ocasiones puede producirse un ensayo y un error. Entonces vamos a comenzar directamente, básicamente haciendo la proyección. Necesitamos hacer ese proyecto, o sea, estas vistas, ¿qué cuerpo o qué objeto me van a generar? Bueno, pues estas vistas me van a permitir generar un objeto. ¿Yo qué recomendación siempre les doy? Empiecen como no somos expertos o ustedes no son expertos directamente en el tema de las proyecciones y las vistas y no es su función porque ustedes no van a ser pues unos diseñadores de ingeniería, unos diseñadores de modelos, pero sí es necesario que ustedes se ubiquen espacialmente y que se ubiquen lo más que puedan porque eso pues aparte de que sea conocimiento general o no, genera una mayor profundización espacial y una profundización mayor, mucho más amplia a nivel profesional. Entonces, la primera recomendación es que ustedes para ubicarse, y yo generalmente también lo utilizo para ubicarme, siempre empiezo a revisar la vista lateral. Entonces, la vista lateral la voy a comparar con básicamente la altura y el ancho. Entonces, ¿la altura con qué la comparo? La altura la debo comparar con la vista frontal. Pero la vista frontal generalmente a mí no me gusta empezar a utilizar. Voy a empezar a utilizarla después. Entonces voy a empezar a utilizar la altura de este proceso. Digamos que hoy voy a cambiar o voy a hacer un cambio directamente y voy a utilizar la altura para comenzar directamente el trazo o el desarrollo del ejercicio. Entonces, si ustedes visualizan cuáles son la vista lateral que tiene común, la altura. La vista común que tiene la altura, aparte de la vista lateral, ¿es cuál? Es la vista frontal, porque la superior maneja ancho y profundidad. En cambio, la vista lateral maneja altura y ancho. Entonces, como esta también maneja altura, que cada una, si ustedes visualizan, es 70 milímetros de la altura, vamos a mantener esos 70 milímetros, no le vamos a hacer escala, vamos a hacerlo uno a uno para no complicarnos y para que ustedes me entiendan mucho más fácil. Entonces, la altura es de 70 milímetros. Si ustedes ven, aquí hay una línea, que ese sería el segmento que finaliza o empieza directamente la figura. Esa línea que se proyecta directamente es una línea continua y recta para la figura lateral. Y si ustedes ven en las esquinas, con la vista frontal, esa misma altura se mantiene. Hay unos cambios, obviamente, existen unos cambios directamente porque hay una línea que está, digamos que hay una intersección en esa línea que está generándose allí, pero aún no lo vamos a hacer, no lo vamos a tocar. Solamente vamos a generar la línea recta, porque si ustedes visualizan, esto tiene continuidad. Entonces, si tiene continuidad, se puede hacer el segmento de recta. Entonces, como tiene una continuidad tanto en la vista frontal como en la vista lateral, entonces la voy a empezar a diseñar. Voy a procesar o voy a utilizar directamente un programa que me permite hacer esa línea o ese trazo. Esa línea la voy a empezar a hacer, la voy a hacer más pequeña y la voy a empezar a desarrollar. Esa línea la voy a trazar. Permítanme aquí, yo elimino esta partecita de acá, que no me la está reconociendo todavía, aún, y voy a empezar a hacer la línea recta, o bueno, segmento.
Voy a hacerlo mejor con segmento. Entonces, ese segmento lo voy a cruzar. Y voy a volverlo a hacer porque voy a hacer mejor la distancia para que no me vaya a tener problemas ahorita más tarde. Entonces voy a empezar desde acá, desde esta línea. Entonces me dice que son 7 milímetros o 7 centímetros, o sea, 70 milímetros hacia abajo, que es la altura directamente, tanto de la vista lateral como la vista frontal. Entonces, esta vista lateral voy a comenzarla básicamente desde acá. Entonces voy a colocarle que son 7 milímetros desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son mis 7 milímetros, ¿cierto? Y aquí está. Voy a ampliarlo un poquito más, o mejor dicho, voy a hacer que esto se vea más grande para no tener como esa complicación directamente de la visual. Y voy a dejarla acá. Permítame que yo borro nuevamente para tener una mejor visual. Esto lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en un programa. Lo voy a hacer en un programa porque pues obviamente me va a facilitar y no lo hago a mano para que no sea como tan complejo hacerlo en estos momentos. Entonces, vamos a empezar acá. Voy a empezar de la línea. Voy a decir que cada línea o cada segmento de estos son más o menos alrededor de 1 centímetro cada uno. Es decir, que voy a hacer 7 líneas. ¿Listo? Pues de acá hasta acá. Esos son los 7 centímetros o los 70 milímetros. Ya empecé la altura. Ahora, ¿qué nos muestra? Nos muestra que esta altura, voy a seguir con el ancho. Voy a mirar si el ancho tiene una continuidad. Entonces, el ancho para la vista lateral es de 90 milímetros. Ese ancho se mantiene en donde aparece más la longitud del ancho. No aparece en la vista frontal, porque aquí en la vista frontal muestra es la altura y la profundidad. Se visualiza en la vista superior, que muestra tanto la profundidad como el ancho de la figura. Si ustedes visualizan, aquí sí se mantiene ese ancho. Ese ancho de esta figura, porque recuerden que esta sería, en este caso sería la profundidad y este sería el ancho, es de 90 milímetros. Recuerden que es de 90 milímetros. Entonces, si ustedes visualizan las dos figuras, en las dos figuras, en cada una de esas esquinas, aparece una línea que es continua. Si es una línea continua, quiere decir que no hay un obstáculo, no hay una desviación, no hay un ángulo de inclinación por el momento que me lleve a pensar que esa línea no es continua. Entonces, como esta línea está siendo continua directamente desde este vértice, desde este punto de inicio hacia este otro punto, básicamente es como si estuviese una línea recta, tanto acá para la vista lateral como para cada esquina de la vista superior. Entonces, como veo que hay una línea con una continuidad, voy a seguir el trazo. Entonces, voy a seguir, son 90 milímetros de ancho, entonces 90 milímetros voy a generarle continuidad. Entonces voy a empezar a hacer aquí, voy a decir que esto es 90, 2, 3. Recuerden que cada casilla es de 1 centímetro. 5, 6, 7, 8 y 9. ¿9 por qué? Porque son 90 milímetros y cada centímetro está compuesto por 10 milímetros. Por eso es que son 9 casillas, porque 10 milímetros es 1 centímetro, entonces 90 milímetros van a ser ¿cuántos? 9 centímetros. Entonces, aquí yo generé la figura. ¿Listo? Hasta ahí va la figura. Ahora, ¿qué me dice? Me dice, o voy a continuar directamente, voy a revisar cuál es la prolongación directamente. Ahora sí, voy a empezar a fijarme un poquito en la figura correspondiente a la vista frontal. Entonces, si ustedes visualizan la vista frontal, me muestra que de acá, desde este punto hasta acá, hay una continuidad, pero que en este espacio parece como si no lo hubiera, parece como si hubiera un espacio entre entre esa proyección. Entonces, vamos a dejarlo ahí y no lo vamos a tocar. Vamos a dejarlo ahí. Pero si ustedes visualizan la figura, visualizarán que en la figura me muestra que hay una pequeña,
que hay unas líneas, hay unas rectas. Hay una línea que está atravesando directamente un punto. Aquí no me dice cuánto es la longitud o cuánto es la altura de acá a acá. Yo aquí esto lo voy a asumir. Voy a decir, ¿por qué? Porque la figura no me lo está diciendo. Y no hay una evidencia que respalde, por lo menos en esta figura, cuánto es la longitud directamente. Entonces, esta la voy a asumir. No como en los otros ejercicios que allí, en los que yo le mostré, o en los que ustedes tienen, si hay una representación y si hay una variación donde ustedes pueden identificar las medidas totales de esas desviaciones o de esos cortes. En este caso, yo voy a decir que la distancia que está desde este punto que está aquí directamente en P2 hasta la parte superior, básicamente, es de 20 milímetros, que eso es básicamente la distancia que hay desde este punto donde está el origen de P2 hasta el punto final, que sería pues el punto directamente de finalización de esa representación de la figura. Está este segmento de la vista frontal en su esquina superior derecha. Entonces, esto es como si hubiera aquí una distancia, una altura de 20 milímetros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo me voy a arriesgar a que estos sean 50 milímetros. Es decir, que la altura desde este punto hasta este punto es de 50 milímetros. Eso es lo que yo voy a representar. Entonces, yo voy a mirar, si estoy hablando de altura en la vista frontal, también la puedo visualizar en la vista lateral. La vista lateral también me muestra, si ustedes visualizan, también me muestra que hay una continuidad, pero que esa continuidad solamente llega hasta este punto. Y este mismo punto, si ustedes lo comparan directamente con la vista frontal, si trazaran una línea, un segmento de recta directamente, visualizarán que en ese segmento de recta se cruza, o sea, que están sobre la misma, o sea, es como si estuvieran equidistantes, es como si estuvieran sobre la misma línea de eje donde está ese corte. ¿Eso qué quiere decir? Que si la vista lateral le está mostrando que aquí hay una pequeña desviación o una ligera desviación, eso lo que me quiere decir es que en la figura, en esta figura, no hay una continuidad. Es decir, esto no forma hasta aquí, hasta este otro extremo, que está el punto final directamente en la recta, sino que llega hasta este punto. Y si nosotros estamos asumiendo que son 50 milímetros o que son 5 centímetros, entonces yo, como aquí me parecen también 5 centímetros y después hay una línea que corta, pues aquí yo también voy a tener los mismos 5 centímetros directamente representados. Entonces, ¿por qué? Porque también una línea es continua, porque hasta aquí llega, ya después no sube más, porque después aquí, ¿qué es lo que pasa? Que esa línea se convierte desde este punto hacia este otro eje en una línea que ya no tiene esa continuidad de esa recta. Entonces, aquí serían también los mismos 50 milímetros. Entonces, ¿qué haría yo? Como aquí hay 50 milímetros y como aquí hay 50 milímetros, entonces yo lo que haría es que trazaría un segmento, continuaría con un segmento de 50 milímetros, es decir, 5 líneas, 5 centímetros, es decir, 5 cuadritos hacia arriba. Hasta ahí vamos bien. Eso es lo único que he hecho, solamente hacer los trazos de estas líneas. Ahora, ¿qué me muestran? Ahora me muestran que en esta figura, si ustedes visualizan también en el ancho, en el ancho directamente de la figura, hay una continuidad, hay como cierta continuidad hasta cierto punto. Llega un ancho de acá hasta acá. Ese ancho tampoco me lo dicen, ese ancho tampoco me lo están mencionando, solamente que llega desde este extremo de la esquina superior izquierda hasta este punto de corte directamente, que es no sé cuánto sería, pero pues que lo podemos establecer por definición. Entonces yo voy a mirar el mismo ancho a ver si hay una continuidad con ese proceso en la vista superior, porque en la vista superior también se puede mirar el ancho de la figura. Si ustedes visualizan, el ancho también aquí tiene una línea de corte. Aquí hay una línea de corte también, yo ve. Esto, pero, o sea, ¿qué es lo que sucede acá? Que también aquí hay una línea de corte y esa línea de corte al parecer tiene las mismas dimensiones que la línea que está, o el punto directamente de corte de la vista lateral. Entonces voy a decir que la distancia que hay desde este extremo hasta este punto van a ser 20 milímetros y que esta misma distancia que se ve en cada una de estas esquinas de la izquierda, de la esquina izquierda y la esquina derecha son también los mismos 2 centímetros o 20 milímetros.
Entonces, como aquí hay una continuidad y aquí en estos extremos también se ve esa continuidad directamente, entonces yo voy a hacer el trazo de esos 20 milímetros también para la figura. Entonces yo voy a decir que la figura tiene una continuidad para ese segmento en este ancho de 20 milímetros. Aquí simplemente estoy haciendo esta representación, o sea, el trazo, y que están las dos esquinas. Ahorita vamos a revisar lo de las dos esquinas. Y si ustedes visualizan, aquí en la profundidad también tiene una. Cuando ya revisamos las esquinas, la profundidad de estas esquinas, aquí también hay un segmento de esta recta. Este segmento de esas líneas que están cortando directamente la figura tiene una representación como si hasta ahí llegase directamente la figura. Entonces, como yo quiero mirar la profundidad de este segmento, entonces yo miro la profundidad para la vista superior y para la vista frontal. Si ustedes visualizan para la vista frontal que muestra la altura y el ancho, también hay unas líneas de corte, pero esta línea de corte está alargada, esta línea de corte llega hasta cierto punto. Entonces, hasta ese punto, antes de esa línea, mejor dicho, es como si yo hiciera una línea aquí directa y rayara. Entonces, no cruza directamente hasta este punto, sino que cruza antes de él. Entonces, yo voy a asumir que esa línea o que esta distancia entre este extremo izquierdo superior acá hasta este segmento también tiene 20 milímetros. Y porque aquí también, en este espacio también se evidencia esos 20 milímetros. Entonces voy a decir que aparte de los 20 milímetros que ya coloqué de ancho, tiene profundo otros 20 milímetros. Es profundidad acá, ancho nuevamente acá, porque es una línea que no es continua, digamos que se corta hasta ese punto, y profundidad nuevamente acá. Hasta aquí llevamos digamos, el dibujo en la primer sección o en la primera parte del lado izquierdo de la figura. Si vemos, aquí también se representa, pero vamos a ir por pasos. Ya hicimos esa pequeña parte, vamos a darle continuidad. Si ustedes visualizan y quieren seguir haciendo el proceso, ven que acá, para la altura directamente, también hay una especie de punto hasta donde se genera el punto de enlace y después, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay una continuidad, sino que simplemente lo que hace es que gira o se mantiene directamente de izquierda a derecha. Es decir, esto no se forma aquí un cubo, no hay una directa continuidad de esa línea, sino que ese segmento se corta acá y después continúa de forma recta a ese proceso. Esta altura la podemos mirar con ¿cuál altura? Con la vista frontal. Si ustedes visualizan, esta corte directamente corresponde, que es el P3, es el mismo corte que tiene acá la figura. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay un segmento, hasta aquí llega un segmento y aquí hay otro. Eso es lo que quiere decir. Porque si aquí había un segmento que está pintado y que es lo que nos refleja, aquí también viene otro, sino que esta línea lo que me marca es que hasta acá llega este segmento y que el otro me va a mostrar otra parte de la figura, otra parte que muy seguramente o puede que corresponda a la figura o puede que no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esa misma línea. Esa línea vamos a decir también que tiene los 20 milímetros, porque si aquí habían 20 milímetros, aquí también bajando tiene los mismos 20 milímetros. Entonces voy a bajar esa línea y voy a bajar hasta acá. Por decreto directamente o por lo que se evidencia también en la figura, si uno bajó esa línea directamente para este lado, pues también para este lado también hay una continuidad en ese mismo proceso. Es decir, para el mismo lado que está allí, ese mismo lado es el que está, o esa misma línea es la que está en esa esquina inferior. Esa esquina inferior bajan directamente también los mismos 20 milímetros. Pues hasta ahí vamos, digamos, directamente en el desarrollo de las líneas. Estamos haciendo esa línea porque pues estamos pensando que es de esa forma. Pero si ustedes visualizan, esta línea no es recta. ¿Por qué? Porque aquí hay un diámetro. Vean que aquí hay como si fuera una especie de semicircunferencia. Recuerden que la semicircunferencia es la mitad de una circunferencia, es decir,
la mitad de dos lados o dos caras de una circunferencia. Entonces, aquí es donde viene otra de las mediciones. Aquí no nos están diciendo cuánto es la distancia directamente de esa figura, pero nosotros vamos a asumirla, porque si nosotros estamos diciendo que aquí hay 20 milímetros, aquí hay 20, sí, 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, y que en la otra esquina también hay otros 20 milímetros, eso quiere decir que nos está ocupando ya 40 milímetros, o sea, 4 centímetros de profundidad. Si nos está ocupando 4 centímetros y resulta que esta profundidad es de 120 milímetros, es decir, 12 centímetros, pues se resta lo que falta para poder llenar esa circunferencia. Entonces, 12 centímetros menos 4 centímetros que está ocupando que están ocupando las dos esquinas de de esta figura, eso quiere decir que me quedan 8 centímetros. Y esos 8 centímetros es básicamente, es básicamente el tamaño de esa semicircunferencia. Es básicamente tomar de forma directa esa circunferencia y decir que lo que resta o lo que falta directamente de esos tramos son los 80 milímetros que están ahí, es decir, el diámetro de esa circunferencia. Y si nos quiere decir que ese es el diámetro, quiere decir que nosotros necesitamos desarrollar una circunferencia a través del compás, el uso del compás, en este caso para hacer estos tramos o estos dibujos, de un diámetro de 80 milímetros o de 8 centímetros y que el radio va a ser, pues, obviamente, la mitad de ese diámetro, es decir, 4 centímetros. Entonces vamos a hacer una semicircunferencia. Entonces la semicircunferencia empieza desde el punto inicial, desde el punto superior, que si ustedes visualizan, empieza desde acá, desde esta esquina, hasta el otro extremo, con 80 milímetros u 80 centímetros. Entonces vamos a proyectarla. Bueno, esto hay que hacerle un cambio de orientación. Yo borro esta, si se puede, pues, si me lo permite. Este aquí con la representación de este esquema es un poco más complejo de llevar a cabo. Voy a borrar acá y vamos a intentarlo, que está un poco complejo hacer el diseño de este arco. ¿Será que aquí me lo deja? Vamos a ver si me deja aquí. No, no me lo deja hacer. Bueno, aquí sí hay un pequeño inconveniente para este diseño de esta representación, porque es un poco complicada directamente la colocación de esta representación. Voy a tratar de hacerlo a mano alzada mejor. Hacerlo a mano alzada. Ujú. Voy a elegir una opción. Voy a tomar desde acá hasta 2. Es 1, 2, 3, 4. Bueno, la figura desde donde se extiende desde acá hasta este punto. Si aquí habíamos dicho que esto eran 20 milímetros, estos deben ser también
una especie de una desviación pequeña, vamos a decir que tiene, que es 30. Es decir, que recorre también otros 20 acá. Entonces vamos a decir que esto es 1, 2, 2, 3, 4. Y aquí bajo una más. 4 hasta acá. Voy a dibujarlo acá. Voy a colocarle este punto